Nácar impío. Nunca quise admitir que el olor a sal me hacía temblar, pero si hoy evito siquiera mirar el mar es por lo que ocurrió aquella madrugada de 1986 frente a las costas de Puerto Pizarro, un pequeño enclave pesquero del norte del Perú donde nací, trabajé y casi perdí la cordura. Llovía desde la noche anterior y todos mis compañeros decidieron quedarse en tierra. El viento golpeaba los techos de calamina y las gaviotas chillaban como si presintieran algo funesto. Pero yo necesitaba dinero, mi esposa estaba de 7 meses y las últimas capturas habían sido escasas. A las 4 en punto empujé mi viejo bote Rosalía 2 más allá de la rompiente, confiado en que aguantaría otra jornada. El oleaje era un animal furioso. Cada cresta golpeaba la proa como un mazo y me obligaba a sujetarme al timón con ambas manos. Aún así, lancé la red de arrastre donde suele formarse un cardumen de corvinas. Dejé que el lastre la hundiera y apagué el motor para ahorrar combustible. Durante casi una hora solo escuché el bramido del mar y el golpeteo de la lluvia sobre el toldo. Después, sentí el primer tirón. Al principio creí que se trataba de un banco numeroso. El cabo se tensó a un grado en que la botavara crujió. Comencé a virar poco a poco, aprovechando el balanceo natural del casco. Pero la línea no cedía. Era como si algo en lo profundo estuviera, no enredado, sino aferrado deliberadamente al tejido, arrastrando mi embarcación en círculos lentos. Cuando por fin asomó la red, el corazón me martilló el pecho. No había peces, solo un bulto grisáceo, envuelto en algas y restos de conchas rotas, que se retorcía con una lentitud antinatural. Lo solté sobre la cubierta. El peso era horrendo y gomoso, como levantar un cadáver marino recién hinchado. El bulto respiró. Escuché un silbido burbujeante y la masa empezó a despegarse. Surgieron extremidades delgadas, palmadas, con membranas que supuraban agua turbia. Una cabeza lampiña se alzó lentamente, piel perlada, ojos enormes sin párpados y una boca vertical que palpitaba. Media cola de pez, media silueta humana desnutrida. No existía explicación lógica y sin embargo lo estaba mirando. No grité. Ni siquiera retrocedí. Me quedé clavado, hipnotizado por la pupila negra que parecía engullir la luz. La criatura se retorció, enredada en hilo de nylon, y emitió un chillido que era a la vez voz y bramido de profundidad. Luego, con un movimiento espasmódico, hundió las garras en su propio abdomen. El sonido fue pegajoso, como desgarrar cuero mojado. Pensé que se destriparía, pero extrajo algo, una perla irregular, del tamaño de un puño cerrado, cuyo interior destellaba con vetas rojizas que se encendían y apagaban como brasas. La sostuvo frente a mí. Entendí el mensaje sin palabras, libertad a cambio de esa cosa. Mis manos temblaban, no sabía si por terror, codicia o la sensación de que estaba a punto de cometer un sacrilegio. Corté la malla con el cuchillo de filetear, hilaza por hilaza, sintiendo cada espasmo del ser. Al quedar libre, se impulsó hacia la borda, pero antes dejó caer la perla junto a mis botas. El golpe resonó hueco, casi metálico. Después, el cuerpo gris desapareció entre la espuma, dejando tras de sí un reguero luminiscente que el agua se tragó en segundos. Me quedé solo con la barcaza bamboleante y un silencio que pesaba más que el temporal. Guardé la perla en el bolso impermeable donde solía llevar cebos. Sin mirar atrás, arranqué el motor y emprendí la vuelta, rezando para no volcar. Al amanecer llegué al muelle. El cielo se había abierto en jirones rosas, como si nada hubiera ocurrido. Nadie esperaba un retorno, así que amarré sin testigos y corrí a casa. Lavé el objeto bajo el grifo, emitía pulsos de luz rojiza, como un corazón atrapado en nácar. Decidí evitar preguntas y lo escondí en un viejo cofre bajo la cama. 2 noches después el pulso lumínico atravesó la madera. La habitación se teñía de carmesí rítmico, y mi mujer, dormida, murmuraba algo en quechua antiguo, lengua que nunca había aprendido, como si la luz la impulsara a recitar plegarias olvidadas. Al tercer día comenzaron los sueños, siempre el mismo, yo caminando por un corredor submarino construido con esqueletos de peces gigantes, guiado por esa misma perla que latía como un faro demoníaco.
Vendí la pieza en Tumbes a un cambista colombiano que traficaba oro sin registrar. Me pagó el equivalente a 3 años de pesca abundante. Con el dinero compré redes nuevas, acondicioné la casa, pagué deudas. Creí haber cerrado el episodio, pero cada billete me recordaba la mirada líquida de la criatura. No tardé en notar que el cambista desapareció esa misma semana. Su lancha fue hallada a la deriva, vacía, con un agujero en la quilla que olía a amoníaco y yodo. Traté de ignorar el presagio, pero el mar ya no era el mismo. El agua cerca del puerto se tornaba turbia al caer la noche. Peces flotaban muertos con los ojos reventados y extrañas laceraciones en el lomo, como bélicos ideogramas. Los viejos del pueblo comenzaron a hablar del vasallo de la sal, un espectro que reclamaba ofrendas desde tiempos preincas. Me reí para mis adentros, hasta que una madrugada maldita escuché golpear la ventana. Era un chasquido húmedo, constante, como alguien presionando una lengua viscosa contra el vidrio. Destapé la cortina. Entre las tablas semipodridas distinguí el perfil abotargado de esa misma cabeza lampiña, medio sumergida en el canal de marea que pasaba detrás de la casa. El ojo sin párpado me observaba con paciente rencor. Cuando retrocedí, la figura se sumergió sin salpicar, dejando un remolino negruzco. Al día siguiente reuní valor para retomar el bote y buscar el lugar exacto donde la red se había tensado aquella primera vez. Zarpé al anochecer, quizá con la esperanza de devolver algo que ya no poseía. Me alejé hasta que la costa desapareció. El viento olía a sargazo podrido. No llevaba redes, solo una linterna y la convicción de que, si el mar pedía algo, habría que entregarlo. La superficie empezó a burbujear alrededor del casco, como si hirviera. Luego emergieron siluetas. No unas sino decenas, cuerpos grises, alargados, con membranas desgarradas y ojos enrojecidos por una furia muda. Se balanceaban verticales, marcando un círculo perfecto. Al centro, justo donde se mecía mi barca, el agua se abrió y de la grieta subió aquel ser que yo había liberado, pero ahora su piel estaba repleta de vetas rojas y el pecho mostraba un hueco palpitante, vacío de perla. No entendí su lengua, pero la advertencia se dibujó en mi mente como un trueno: lo arrebatado debe ser reemplazado. El mar engulló el bote con una sola sacudida. Me encontré nadando en un abismo que no terminaba nunca. Las figuras grises se turnaban para presionar mi espalda, guiándome descendente. No experimentaba falta de aire, sentía, en cambio, que el agua entraba y salía de mis pulmones como brisa helada. Cuando la oscuridad fue total, percibí un resplandor carmesí flotando bajo mí, un amasijo de perlas vivas, miles de corazones de nácar latiendo entre ruinas coralinas y esqueletos rotos. Comprendí que aquello no era un tesoro sino una colonia de condenas. Cada perla era un pacto, cada latido una deuda. Y ahora faltaba una, la que yo había vendido. Me colocaron delante de la cavidad vacía, y una fuerza invisiblemente ancestral empezó a succionar todo recuerdo de mi vida en la superficie, la risa de mi esposa, el timbre de las gaviotas, incluso el olor de la madera de la Rosalía II. Poco antes de fundirme en ese hueco palpitante, sentí que mis piernas se entumecían, volviéndose rígidas, soldándose hasta formar una única extremidad adormecida. Entonces supe cuál sería mi función. No moriría, guardaría aquella cripta de lamentos hasta que otro insensato arrancara una perla y dejara el círculo incompleto. Sería el centinela que asciende en noches de tormenta a reclamar lo que falta, a intercambiar carne por luz condenada. No sé cuánto tiempo ha pasado, aquí abajo no existe el amanecer. Solo un latido eterno que marca el compás de mi arrepentimiento. Y si alguien en la costa oye golpes suaves contra su ventana, que recuerde este relato y corra lejos, porque el mar nunca olvida las deudas de sangre y sal. Marea fantasma. No hay peor traición que la del mar cuando decide recordarte que no eres más que un intruso. Mi nombre es Rafael Soto, y si hoy escribo esto es porque llevo 30 años sin poder dormir una noche completa desde aquella faena de 1994 frente a las costas áridas de Hilo, en el sur del Perú. Todos en el puerto conocían mi rutina: salía antes de que el sol asomara, regresaba con la primera luz, vendía corvina y lenguado en el mercado y repetía el ciclo al día siguiente.
La madrugada del 12 de mayo, sin embargo, rompió esa costumbre y, de paso, quebró algo en mí que nunca logré reparar. Aquella noche zarpamos tres: Manuel, mi primo de voz ronca y manos como sogas, el Chano, flaco, supersticioso, fumador empedernido, y yo. Llevábamos el viejo aguaje hasta 1,5 millas de la costa, justo donde el fondo cae en picado, lugar preferido de las corvinas grandes. El mar estaba tan quieto que parecía una plancha de plomo, ni una ola, ni un albatros, nada. Solo la neblina que suele levantarse cuando la corriente de Humboldt enfría el aire sobre el Pacífico caliente del otoño. Mientras cobraba una línea cargada de anzuelos, noté una silueta oscura flotando a unos 20 metros, casi confundiéndose con la bruma. Pensé que era un tronco, pero la forma se me antojó demasiado regular. Manuel, con su foco de mano, enfocó el objeto. Era un bote salvavidas de los viejos, de los que ya no se usan, madera gris, listones remachados, la pintura descascarada. El Chano gruñó una mala palabra y dijo que esa cosa no pintaba bien. Los objetos sin dueño en el mar traen desgracia, soltó antes de volver al timón. Nos acercamos casi por inercia, la curiosidad pudiendo más que el instinto. El faro alumbró el interior de la embarcación, 4 figuras tendidas, como maniquíes abandonados. Una mujer de vestido largo color perla, un hombre con abrigo hasta los tobillos, una niña de trenzas gruesas y un niño con una gorra náutica raída. Piel ceniza, ropa fuera de época. Ninguno se movía. Sentí como el corazón se me trepó al cuello. Esa escena parecía la fotografía olvidada de un naufragio de hace un siglo. Manuel me dijo que, si seguían con vida, teníamos la obligación de auxiliarlos. Salté primero, la madera crujió bajo mis botas. Olían a sal rancia, a algas descompuestas, a algo más frío que el agua misma. Acerqué el dorso de la mano al rostro del hombre, estaba helado, pero no tanto como cabría esperar de un cadáver. La piel cedía bajo el contacto, elástica, casi húmeda. Era imposible no sentir náuseas. Creía estar tocando cera derretida, no carne humana. La niña abrió los ojos. Eran de un gris opaco, sin brillo, sin sorpresa, simplemente se detuvieron en los míos. Nadie gritó, el silencio parecía un pacto impuesto por el mar. Ella se incorporó con movimientos lentos, articulados como los de un títere. El resto de la familia hizo lo mismo, uno tras otro, sin un suspiro, sin un temblor. Se quedaron de pie en la barca, mirándonos. Intenté preguntarles algo, cualquier cosa, pero la voz se me rompió en la garganta. La bruma arreció como si hubiese esperado ese instante. Entre jirones de niebla los 4 subieron a nuestro casco guiados por Manuel, que apretaba los dientes para contener el pánico. Al pisar la cubierta del aguaje, la niña soltó una gota oscura que salpicó mis botas. Era agua. O lo había sido alguna vez, olía a pozo enmohecido, a madera podrida mucho tiempo sumergida. Apreté los puños. Había algo anómalo en todo eso, algo hiriente para los sentidos. Manuel puso rumbo de vuelta. Apenas giró la llave, el motor bufó, tosió y se apagó. El Chano revisó combustible, bujías, cables de arranque, todo parecía en orden, pero la máquina no arrancaba. Con cada intento la niebla se cerraba más, hasta borrar las luces de navegación del puerto y dejar el mundo reducido a un disco de espuma gris. Entonces oí el primer susurro, mezclado con el golpeteo sordo del casco, un canto infantil entonado por la niña, monocorde, sin palabras, solo una melodía a media voz. Mi piel se erizó. Manuel prendió de nuevo la lámpara y la dirigió a la proa. La familia no estaba allí. No quedaba ni el charco fétido que había delatado su presencia. Corrí de banda a banda, busqué tras las cajas de aparejos, nada. El bote salvavidas que habíamos remolcado también había desaparecido. Ni un tirón en la cuerda, ni un chasquido al soltarse. Simplemente ya no era parte de nuestro mundo. El Chano, que se aferraba al timón muerto, empezó a rezar entre dientes. Yo miré al cielo esperando ver estrellas, pero el techo de neblina lo devoraba todo. El mar debajo del casco empezó a agitarse en círculos lentos, como si algo inmenso diera vueltas bajo nosotros. No oíamos oleaje, solo un pulso grave,
un latido metálico que subía por la quilla. Entonces el motor se encendió solo, lanzó una llamarada azulada por el escape y comenzó a girar al máximo régimen, sin que nadie tocara el acelerador. El casco vibró tanto que pensé que se partiría en dos. Manuel gritó que preparáramos el ancla de emergencia. Quise responderle, pero la voz se me quedó atrapada cuando la cubierta se volvió helada, cubierta por una pátina de escarcha que se formaba ante nuestros ojos. La niña apareció de pronto a mi lado, los cabellos pegados a la frente, cantando en ese murmullo sin idioma. Sus pies desnudos dejaban huellas de hielo que se derretían al tocar la madera. Apreté la cruz de plata que colgaba de mi cuello desde niño, el metal estaba tan frío que me quemó la piel. No recuerdo cómo regresamos. Desperté en el muelle, tirado boca arriba sobre la cubierta, con la sirena de la patrulla portuaria a lo lejos. El aguaje estaba amarrado, el motor apagado, ningún rasguño en la pintura. Manuel dormitaba junto a las redes vacías, el Chano vomitaba espuma amarilla en el agua. Nadie preguntó nada. Yo guardé silencio incluso cuando la policía naval vino a revisar el barco, alertada por los pescadores que vieron salir la lancha a toda velocidad sin luces, como empujada por algo invisible. Esa tarde, antes de que el sol se hundiera, el capitán del puerto nos llamó a su oficina. Extendió sobre el escritorio un fajo de recortes plastificados, notas de periódico de los años 30. Relataban el hundimiento del vapor María del Cielo, un ferry que hacía la ruta Arica-Callao y que se incendió a 11 millas de hilo en 1934. Entre las fotografías amarillentas estaba la familia que vimos, el padre con su abrigo largo, la madre de vestido perla y los dos niños que ahora estaban congelados en blanco y negro. Murieron junto a más de 100 pasajeros, decía el informe. Mi garganta se cerró, no quedaba duda. Desde entonces, no he vuelto a las aguas profundas. Pescó a tiro de escollera, donde las gaviotas pueden verme y donde las luces del puerto aún alcanzan a dibujar mi sombra en la cubierta. A veces, en las madrugadas calmadas, se filtra por la bocana un hilo de neblina que trepa por los adoquines del muelle. Y cuando el silencio es total, juro escuchar aquella tonada sin palabras, como un eco que la marea empuja mar adentro para recordarme que los muertos siguen buscando barcas donde anclar su condena. Dicen que el mar guarda secretos que es mejor no desenterrar. Yo aprendí que algunos vienen a buscarte cuando menos lo esperas y que nunca vuelves a ser el mismo después de mirarlos a los ojos. Ahora, cada noche, cierro la puerta de mi cuarto, apago la luz y aún veo a la niña de trenzas grises cantando a la orilla de mi catre. No hay motor que me saque de esa niebla ni brújula que me devuelva a tierra firme. Solo me queda escribir estas líneas y rezar porque el amanecer llegue antes de que la canción termine. Aguas torcidas. Siempre creí que el sabor salado del Caribe era lo único capaz de despertarme a las 4 de la mañana, pero aquella madrugada de noviembre de 2019 entendí que el mar también sabe abrirte los ojos con terror. Mi nombre es Guillermo Pizarro, pescador de tercera generación en Puerto Limón, Costa Rica. Conozco cada palpitación de estas aguas, o eso pensaba, porque mi padre me enseñó a leer la superficie igual que otros leen las nubes. Ese amanecer partí solo en el Isabelita II, una lancha de fibra con motor viejo, confiado en capturar pargos antes de que el sol calentara demasiado el aire. La costa quedó atrás envuelta en bruma. A esa hora, la línea entre noche y amanecer se difumina, el horizonte es gris, las olas se levantan sin color ni reflejos. Navegué casi 10 millas sin ver otra embarcación. Encendí la lámpara de cubierta para ordenar redes y preparar anzuelo, cuando me golpeó un olor nauseabundo, denso como aceite quemado. Pensé en algas podridas, quizá un tronco en descomposición, hasta que la lámpara descubrió fragmentos de grasa y piel flotando, arrastrados por la corriente, trozos tan grandes que parecían colchones hinchados. Reduje velocidad y avancé con cautela. La lámpara rozó un bulto enorme que emergía y bajaba con el oleaje. Era un tiburón ballena cercenado, pero no por hélices ni redes. La carne aparecía desgarrada, en tajos irregulares, como si la hubiera mordido algo con mandíbulas inmensas. El color ceniciento del músculo contradecía la frescura del corte, aquel ataque había ocurrido horas antes, no días.
Quise apartarme, mas la curiosidad venció. Acerqué la proa, estiré un bichero y giré el cuerpo muerto. Un ojo todavía intacto se balanceó y, por un segundo, la linterna pareció devolverme una mirada vidriosa que reprochaba mi osadía. La bruma se partió con un estremecimiento del agua. Sentí que el motor se alzaba levemente, una corriente fuerte empujó la lancha de costado. Bajé el bichero y di marcha atrás. Justo entonces, la superficie se abombó detrás del cadáver. Emergió primero una sombra, luego un lomo inmenso, liso, sin cicatrices ni ronchas de parásitos, iluminado por destellos tornasolados verdes y lilas que parecían escamas de pez profundo. Pero las escamas no existen en los cetáceos. El brillo parecía provenir del mismo tejido, como si la piel filtrara luz desde dentro. El aire se volvió frío. El lomo ascendió aún más y mostró una forma que no correspondía a ninguna especie conocida. En lugar de la típica cabeza redondeada de un cachalote, aquella cosa poseía un perfil alargado, donde sobresalía una suerte de cráneo humanoide, sin nariz, con dos hendiduras oscuras que recordaban órbitas vacías. Bajo esa cara, la piel se plegaba en surcos que se inflaban al respirar. Y las aletas, Dios me perdone si invento esto, terminaban en manos, sí, manos membranosas de 5 dedos gruesos que se abrían y cerraban como pinzas carnosas. Por puro instinto giré la linterna. El resplandor cruzó los ojos de la criatura, eran lechosos, sin pupila, como perlas enfermas. En respuesta, dejó escapar un bramido grave, un golpe de infrasonido que me vibró en el esternón. Después, el monstruo mordió el tiburón ballena con la delicadeza de quien arranca un trozo de pan, arrancó la carne y la tragó entera. Vi cómo la masa descendía por su pecho, iluminando brevemente cada pliegue. El pánico me sacudió. Arranqué el motor, tosió, falló y apenas rugió. Adelante solo había oscuridad. Detrás, el ser alzó medio cuerpo fuera del agua y la lancha se inclinó ante la ola levantada por su peso. Sentí que mi estómago flotaba. Puse toda mi fe en la palanca del acelerador. Las viejas hélices mordieron agua espesa y empecé a ganar impulso. No volví la mirada, pero oí el sonido de algo deslizándose justo bajo el casco, un roce cadencioso, como si me persiguiera jugando. Cada 100 metros, el mar retumbaba y la bestia emergía a un costado. Solo la veía de reojo, su piel chorreaba luminiscencia, marcando estelas fosforescentes. Cada aparición venía acompañada de ese bramido sordo que me taladraba el pecho. Pensaba en mi esposa, en mis hijos dormidos, en la promesa de regresar con pescado fresco. El timón temblaba en mis manos sudorosas, cada ola quebraba contra la borda y me empapaba con sal amarga. Pasé frente al banco de coral de Ubita, una mancha clara bajo el agua, señal de que me acercaba a la desembocadura del río Banano. Allí la profundidad disminuye rápido. Rezaba para que el monstruo temiera las zonas someras. Aceleré hasta oír el motor gemir en exceso. La costa comenzó a dibujarse, palmeras, un viejo muelle pesquero, luces tenues de la estación de combustible. Entonces el ser emitió un último gruñido y se sumergió tan profundo que la luminiscencia se apagó. No lo vi más. Navegué otros 20 minutos con el pulso desbocado, incapaz de creer mi suerte. Al llegar al muelle, salté y até la lancha con nudos torpes. Me desplomé sobre la madera empapada. Sentía que la mente se me fragmentaba, como si una parte aún viajara con la criatura. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí, pero amaneció del todo y el sol iluminó mi ropa pegada al cuerpo. Don Jerónimo, un viejo lanchero, me encontró encorvado. Solo murmuré algo en el agua y él asintió como si entendiera. Ayudó a sacar la lancha del agua. Debajo del casco, hallamos arañazos largos, casi paralelos, marcas frescas que no encajaban con coral ni con hélices. Fueron esas huellas las que convencieron a Jerónimo de que guardara silencio. Durante días evité el mar. Cada noche, el sueño me devolvía el bramido y las manos de 5 dedos hundiéndose en la espuma. Hablé con un biólogo que visitaba la zona, describí los colores y las proporciones sin mencionar las manos. Dijo que tal vez vi un Megaptera novae anglia enfermo o un calamar gigante reflejado, cualquier explicación servía si se ignoraban mis detalles. Prefería sentir antes que contradecirlo.
Aún así, mis uñas no dejaban de temblar. Un mes después, unas tortugas aparecieron mutiladas a pocos kilómetros de la costa. Pescadores hablaron de ruidos extraños y destellos verdes más allá de la barrera de coral. Les creí sin dudar, pero permanecí callado. A veces, en la madrugada, me despierta un zumbido bajo, corro al patio y encuentro el océano en calma absoluta, sin viento, sin ruidos. Entonces recuerdo el lomo tornasolado y siento que el corazón se contrae, como si mis costillas fueran red. He vuelto a trabajar porque un pescador pobre no puede darse el lujo de temerle a su sustento. Pero ya no pesco de noche. Salgo cuando el sol está alto y el mar turquesa. Sin embargo, cada vez que la proa cruza más allá de la última boya, mis ojos se deslizan al horizonte buscando un destello púrpura. La lógica dice que nada tan grande y extraño podría asomarse a la luz del día. La lógica también asegura que las ballenas no tienen manos. Lo que acecha en las profundidades no entiende de lógica. Y yo, que lo vi alimentarse de un tiburón ballena, sé que algún amanecer nublado volverá a reclamar esta costa, arrastrando consigo otro hedor a carne rota. Cada zarpada, antes de soltar amarras, palpo la madera de la lancha y rezo para que el Isabelita II no sea el siguiente trozo de despojo flotante. Si una noche el motor falla y oyen un bramido que sacude el pecho, tal vez encuentren mis redes vacías y el casco arañado. Entonces créanme cuando digo que el mar respira horrores que ninguno de nosotros debería despertar. Porque el Caribe, amable y turquesa en postales, esconde aguas torcidas donde la luz misma enferma, y bajo esas aguas nada un ser con ojos de perla y dedos humanos. Yo lo vi devorar un gigante, yo sentí sus manos rozar el casco. Y ahora, cuando cierro los párpados, la bioluminiscencia de su piel se enciende detrás de mis retinas, recordándome que el océano no solo sustenta vida, también cocina pesadillas. Bajo la espuma. Me llamo Anselmo y llevo 20 años escribiendo bitácoras de pesca artesanal para no olvidar las cosas que el océano le hace a la mente. Sin embargo, este registro jamás fue escrito en mi cuaderno, lo guardé sellado en la memoria, como un tumor silencioso que solo aprieta cuando la marea sube. Hoy por fin lo suelto, con la esperanza, o el terror, de que alguien lo lea y entienda por qué no vuelvo a embarcarme. Corría marzo de 1992 y yo era marinero eventual en Bahía Solano, un remoto poblado de la costa pacífica colombiana. Acepté acompañar a un viejo amigo, Lucho, buzo retirado de la Armada, en un lance nocturno a 25 millas mar adentro. El plan era sencillo, calar las redes sobre la fosa de Hobby, un cañón submarino que arrojaba pargos rojos del tamaño de un niño. Decían que las corrientes allí eran impredecibles, que arrastraban barcos hacia una boca invisible en el fondo. Pero Lucho solo veía las monedas que brillaban detrás de cada escama. Éramos 5 en la lancha Salem, Lucho al timón, Otilio, mecánico haitiano, Jair, un chico costarricense que soñaba con comprar su propio motor, Fermín, callado como roca, y yo, cronista de ocasión. Zarpamos al caer la tarde. El cielo se encapotaba de nubes cenizas, la luna cortada por un velo de neblina fina. Aún así, el océano se presentaba dócil, casi liso. Ese falso sosiego fue la primera mentira de la noche. A las 9 fijamos posición sobre la fosa. Lucho apagó el motor para no ahuyentar cardúmenes y extendimos la red a fonde con plomos. El mar, oscurecido, olía a cobre viejo. Lanzamos 2, 3, 4 veces, las boyas derivaban lentas. Nada indicaba peligro, salvo una vibración grave que sentí al apoyar la palma en la borda, como si el casco resonara con un tambor muy abajo. Pensé que era mi imaginación y seguí trabajando, pero el latido se hizo pulso y luego golpe. La primera red emergió a eso de las 10. Pesaba demasiado. Luchamos contra la tensión del cabo hasta que la gavia surgió como un monstruo viscoso. No traía peces, sino fragmentos de lino y algodón, un vestido floreado saturado de arena, un pantalón infantil con botones de plástico, un zapato sin su par. El hedor al desprenderlos era dulzón y repulsivo, algo entre algas podridas y carne rancia. Otilio masculló en créole una plegaria, Jair escupió sobre la cubierta para ahuyentar mala suerte. Lucho,
empecinado, ordenó lanzarla de nuevo. La segunda alzada fue peor. Los plomos arrastraban un amasijo de trapos y cabelleras humanas enmarañadas con la soga. Entre los mechones pendía un anillo todavía ceñido a un dedo que ya no estaba. El tajo era limpio, como aserrado. Nadie dijo palabra. Sentí la arcada trepar por la garganta, pero el mar reclamó algo más que nuestro miedo. Un sonido, al principio tenue, vibró en la bruma. Parecía una nota sostenida, un gemido que flotaba sin dirección. Levanté la linterna de cabeza, la luz se perdió como si la neblina la sorbiera. El gemido se transformó en un grito agudo que se quebró en eco y volvió a soldarse al borde de mi oído. Era voz de mujer, ronca de agua. Quise pensar en un náufrago, en alguna embarcación volcada río arriba, pero la lógica naufragó cuando el lamento se duplicó. Otra garganta, esta vez infantil, se sumó con una cadencia lejana. La tercera red se tensó. Al izarla, las boyas patinaron sobre un aceite oscuro que manchaba la superficie. Dentro venía la mitad de un torso, apenas una caja torácica descarnada envuelta en redes de pesca industriales, atadas con nudos viejos. Lucho dejó caer el bichero y el cuerpo repicó contra la cubierta. Retumbó como madera hueca. Hasta entonces el motor seguía apagado. Los gritos, sin embargo, giraban a nuestro alrededor en círculos concéntricos, como si algo, o muchos algos, se desplazaran debajo guiándose por sonar. Fermín susurró que encendiéramos y nos largáramos. Lucho asintió con torpeza, tenía la lámpara temblando entre sus manos. Al engranar marcha escuchamos un chasquido bajo la quilla, algo rascó el casco con insistencia, de proa a popa, igual que uñas buscando grieta. Avanzamos rumbo sureste, calculando a ciegas la costa, el compás se sacudía delirante. Cada ola parecía hincharse para frenarnos. Las voces aumentaban volumen sin perder esa cualidad espectral, como si se colaran por respiraderos invisibles. El mar se iluminaba por ráfagas fosforescentes, bancos de plancton agitado por remolinos negros que no obedecían al viento. La Salem vibraba entera, un parlante que amplificaba lamentos, usted, murmuraba la amalgama coralina. No era español puro ni creole ni lengua viva. Era ruido que se convertía en palabra, retorcida por agua salada. No sé cuánto navegamos. El cronómetro se apagó cuando el salitre penetró el circuito. Solo recuerdo mirar atrás y ver a Jair encorvado, manos en las orejas, balbuceando que un niño lo llamaba por su nombre. Nadie podía haberlo sabido, pero la voz, dice él, lo nombraba tal cual su madre al regañarlo. Jair comenzó a sollozar, los ojos idos. Fermín y yo lo sostuvimos mientras Otilio golpeaba el motor para sacarle potencia. La aguja del combustible bailaba, primero llena, luego casi en cero, luego llena otra vez. El reloj del tablero marcaba 2:17, luego 09, luego 25, 61. El tiempo allí perdió costuras. Hubo un instante, tal vez un segundo, quizá media hora, en que todo ruido cesó. Solo sentí un vacío sonoro que me heló la sangre. Entonces la superficie se abrió. No tengo palabras científicas, el agua se hundió en un círculo perfecto a estribor, como si una tapa gigantesca se desprendiera, mostrando un foso de tinieblas que no reflejaba luz. El barco escoró hacia ese hoyo, atraído por una fuerza viscosa. Otilio gritó sin voz. Corrimos a babor para contrapesar, pero la proa ya apuntaba al abismo. Vi burbujas emerger cargadas de un hedor tan antiguo que evocaba naufragios coloniales, leña de galeón y pólvora mojada. En la boca negra algo se agitaba, brazadas blanquecinas, torsos acribillados, caras sin ojos envueltas en redes tejidas con algas. Subían como globos muertos, chocaban contra nuestro casco y reventaban en espuma con olor a sangre coagulada. Sentí que una de esas manos huesudas me rozaba el tobillo y juraría que su piel despedía el mismo frío de la salmuera al alba. No supe quién accionó el acelerador. La Salem retumbó y la hélice se zafó de la succión lo suficiente para escupirnos hacia atrás. El círculo se cerró con un bramido, engullendo lo que quedaba de ropa y huesos. Las voces estallaron en un coro gutural, un vuelvan, que me heló la médula. Lucho empujó la palanca a fondo, quemando combustible sin medir. Atravesamos olas que parecían muros.
El cielo clareaba, pero ningún amanecer asomaba, solo una penumbra viscosa que aplastaba las nubes contra el horizonte. De pronto distinguimos un destello, el faro de Cabo Marzo. Estaba a la izquierda cuando debía quedar al norte, pero cualquier dirección era salvación. Otilio mantuvo el rumbo hasta que el diésel tosió las últimas gotas. Varamos en la rompiente, con la quilla haciendo chillidos de acero sobre coral. Saltamos al agua, arrastramos la lancha a la arena y nos desplomamos jadeantes. El sol irrumpió como un cuchillo, cálido, indiferente. Los lugareños nos hallaron mudos, cubiertos de limo y con el casco impregnado de residuos humanos que nadie quiso tocar. Las autoridades inspeccionaron la Salem. No hallaron restos de cuerpos ni redes viejas, solo nuestras propias artes vacías y una corrosión anómala en la quilla, como si miles de dientes microscópicos la hubieran roído en minutos. No hubo reportes de desaparecidos esa noche, ningún naufragio, ningún balandro siniestrado. La fosa de Joby lucía tan inofensiva como siempre. Uno a uno abandonamos la pesca. Jair entró en un silencio perpetuo, balbucea nombres mientras duerme. Fermín regresó a las montañas y no volvió a oler el océano. Otilio se largó de Bahía Solano en el primer carguero que admitió pasajeros clandestinos. Lucho vendió la Salem por la mitad de su valor y ahora repara motocicletas en el interior, evita los charcos porque jura oír voces cuando se mira en ellos. Yo no puedo dormir si la ventana queda abierta y el viento huele a sal. Algunas madrugadas, casi siempre en marea viva, me despierta el rumor de redes arrastradas sobre madera mojada. Entonces recuerdo ese hueco que se abría bajo nosotros, aquella succión glacial y el coro que exigía regreso. El mar toma, devora, digiere y regurgita lo que la tierra no supo guardar. Nosotros tuvimos la osadía de hurgar su estómago y salimos vivos, pero la deuda sigue latente. Cuando alguien me pregunta por qué abandoné un oficio tan noble, no menciono huesos ni gritos, solo digo que el océano también recuerda. Y que, de vez en cuando, factura con intereses. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.